Necesitamos la confrontación de soluciones, ir a las fuentes, a los archivos, a las actas de nacimiento, a quienes las escribieron y las hicieron con pasión e ingenio. Veamos tales opiniones ante los mismos problemas. No volvamos a perder el tiempo hacia una constituyente. Un gran sector de la nación panameña viene postulando la necesidad de estructurar un sistema democrático que encuentre asiento seguro y estable en una nueva constitución. Los que así han fijado su línea política han estimado que la constitución vigente, por no representar la voluntad de toda la nación, no puede ser la carta básica de todos los panameños. Una constitución debe ser el fruto de un gran consenso nacional que incorpore en su articulado las más variadas ideas sin llegar a afectar la filosofía democrática que la define. No puede ser una constitución un trofeo de un solo sector político, ni las instituciones creadas pueden ser contrarias a la realidad nacional, a nuestras costumbres y experiencias, a la eficacia como objetivo práctico de toda norma. Sobre el particular, el doctor Eusebio Morales, en el mensaje que la Junta de Gobierno Provisional remite a la Convención Nacional Constituyente de 1904, exterioriza los siguientes principios. La constitución política de un país, como en otra ocasión hemos tenido la oportunidad de observar, no puede ser la obra exclusiva de un partido político. Una constitución, como el nombre mismo lo indica, es la traducción en preceptos obligatorios del modo de ser, de las costumbres, de las aspiraciones y de los ideales políticos de un pueblo. Los pueblos no se modelan a la obra caprichosa de los ensayadores de sistemas, y el pretenderlo causa siempre graves y profundas perturbaciones que a veces no se reparan sino después de crueles y terribles pruebas. Los que adherimos a este pensamiento, el doctor Morales, deseamos una constitución que no sea la obra exclusiva de un partido político o de un sector de la sociedad y que consagre los ideales políticos de la nación. Previsoramente debemos conjurar las crueles y terribles pruebas advertidas. Un tribunal electoral imparcial. Los fraudes electorales han constituido uno de los vicios crónicos de la vida política panameña. Desde 1968 el país ha vivido una experiencia electoral precaria hasta el punto de que en el Panamá de hoy ningún panameño menor de 34 años ha elegido jamás a un presidente de la República. Igualmente, desde entonces, las pocas elecciones populares para representantes de corregimientos o para representantes provinciales denominados eufemísticamente legisladores han dejado un saldo de denuncias por fraudes electorales. La preocupación ante la reiteración de los delitos electorales se hace mayor al examinarse el texto constitucional que organiza la composición del Tribunal Electoral. Son 3 los magistrados escogidos, uno por el órgano ejecutivo, otro por la Asamblea de Representantes de Corregimientos y otro por la Corte Suprema de Justicia. La integración así del Tribunal Electoral no constituye garantía para un sufragio libre, porque la independencia de los órganos del Estado nunca se da en las cuestiones políticas y menos dentro de las estructuras políticas actuales, definidas todas ellas en adhesiones irrestrictas al partido oficial. El doctor Eusebio A. Morales recordaba en un discurso pronunciado en ocasión del cumpleaños del doctor Pablo Arosemena que el sufragio libre fue una de las promesas de los fundadores de la República. Una de esas promesas, decía, es el sufragio libre y puro. No hay república posible, ni libertad humana asegurada, donde el sufragio depende de las manipulaciones vergonzosas de gente sin escrúpulos. No hay sufragio libre en donde el poder público encargado de mantener a cada uno dentro de los límites de su derecho tercie en las contiendas eleccionarias en favor de determinadas parcialidades o grupos. Para alcanzar, pues, la república verdadera prometida el 3 de noviembre de 1903, es obligatorio, decía, es imperativo no emplear los métodos acostumbrados hasta el día de la separación. Es preciso cambiar de rumbos o fracasar. Que las elecciones populares las hagan a su capricho los inspectores de policía, los alcaldes, los gobernadores y los secretarios de Estado como en tiempos de Colombia, y que los decidan jueces de escrutinio
que anulan el voto real de los pueblos cuando no ha sido posible defraudarlo, son cosas que en la República de Panamá no deben acontecer. Nadie duda en el Panamá de hoy que las prácticas viciosas de la era colombiana, no superadas en la republicana, continuarán en el sistema actual por la naturaleza parcial de su organización y por el espíritu partidarista que determina la conducta de los gobernantes en materia electoral. En su ensayo sobre la reforma electoral, publicado en diciembre de 1918, decía el doctor Morales: mi amor por el sufragio puro y libre no es ni ha sido nunca un sentimiento acomodaticio. Yo no transijo nunca con el fraude, ni con la violencia electoral, venga de donde viniere, porque considero que quien vicia el sufragio es, como dice el cardenal Gibbons, tan malvado como el que envenena las fuentes del sufragio. Cuando hombres que se han llamado copartidarios míos han venido a decirme que han votado 2 veces en una elección y que lo han hecho porque los enemigos lo estaban haciendo, he sentido vergüenza y cólera al recibir la confidencia. Este hombre de tan recto criterio en el mismo ensayo sugiere una legislación electoral inspirada en la de la Argentina de la época, país al que visitó para estudiar su sistema electoral. Allí recomendaba severas sanciones para los delitos electorales y establecía un sistema de elección que preveía la representación proporcional y los derechos de las minorías, conquistas todas estas proscritas en nuestro sistema electoral vigente. Nuestra generación no conocía a Eusebio Morales en sus pasos iniciales como queda expuesto, pero respondía a los mismos lineamientos éticos y postuló como freno al fraude el lema: contra dinero y licor vergüenza. Pero si entonces hubiéramos sabido que la pureza electoral era un principio consustancial con la razón de ser de la nueva república, como lo recuerda el doctor Morales, el fraude lo hubiéramos convertido en delito de lesa patria. La intervención estatal. En materia de intervención del Estado, siempre ha existido una polémica que no se agota y los diferentes criterios han sentado escuelas. Últimamente en América Latina y en Panamá, por supuesto, se cuestiona la intervención estatal y sienta surreales alguna que otra tendencia, como la llamada Escuela de Chicago, que postula un neoliberalismo del 19, que hace del Estado un simple gendarme, como la apunta Agudelo Villa, economista colombiano. Es un Estado anti todo, antiplanificación, antiintervención, anticontroles. Los precios deben quedar a la deriva, sujetos a la oferta y la demanda, igual los salarios. El capital financiero es líder de las promociones económicas y las transnacionales tienen carta franca para entrar en nuestras naciones. Desde luego, esta Escuela de Chicago se enfrenta a los postulados del liberalismo intervencionista, que en Panamá adquirió carta de naturaleza en las constituciones de 1941 y de 1946, inspirada en estos aspectos en la reforma constitucional colombiana de 1936. Este liberalismo intervencionista, que actúa respetando las estructuras capitalistas, le consagra al Estado el papel de orientación y de dirección de las actividades económicas o de asumirlas según las necesidades sociales. En la hora actual, sectores empresariales desean que el papel del Estado vuelva a acomodarse a los criterios del liberalismo puro y sin adherir del todo a la Escuela de Chicago, sí lo hace en la desnaturalización del papel del Estado. El doctor Eusebio Morales, en su ensayo sobre ciencia constitucional, escrito en el año de 1898, se ocupa luminosamente de estos temas, expone las bondades de la intervención estatal y rechaza con energía toda restricción de la función estatal y sobre todo las tendencias que querían reducirla a simples funciones de velar por la seguridad de la vida y bienes de los asociados. La regla de conducta, decía el doctor Morales, según la escuela individualista pura, sería: en el mercado de trabajo se arreglan libremente las condiciones del servicio. Si el obrero quiere o se ve obligado a trabajar 15 horas diarias, esa es su voluntad y nadie debe intervenir en ello. Si los niños trabajan es porque en uso de su libertad quieren ganar un salario. Los obreros inválidos, los pobres y los enfermos deben vivir de la caridad individual, pero no de los fondos de la nación. El gobierno debe permanecer impasible ante esas desgracias porque su misión no es remediarlas ni prevenirlas. Ese sería el lenguaje del individualismo puro. Pero esa escuela agrega, pierde terreno cada día. El gobierno interviene hoy con éxito en la construcción de ferrocarriles, telégrafos y teléfonos, en el establecimiento de líneas de vapores marítimos y fluviales. Ha sido el creador de la higiene pública y ha legislado sobre el trabajo para proteger al obrero,
que perece de hambre y de frío bajo el látigo del empresario insaciable.